Nuestra alabanza al Señor ha mejorado la forma en que alabamos al Señor. Y tiene que ver también con nuestro conocimiento o entender quién es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, alabamos de una forma más libre y lo hacemos de corazón, con todo nuestro ser. Mira, acompáñenme a Salmo 145. Dije, pensé en la iglesia y sobre todo en el periodo de la alabanza. Salmo 145. ¿Están ahí? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Y qué? Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. ¿Has venido con alguna carga este día? ¿Cansado? He estado cansado yo en la semana. Y creo que el mejor lugar para venir y entregarle todas nuestras cargas, nuestros problemas y dificultades es en la iglesia. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, ¿y qué hará? Y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Ya? Hoy los niños están alabando arriba en el segundo piso. Bueno, si usted lee algo con más detención en su casa, es una palabra que se repite: misericordia. Misericordia. ¿Ya? Y es la forma en que tenemos que alabar al Señor, entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros también. Bueno, vamos a comenzar, bueno, vamos a terminar más bien dicho, con el tema estábamos hablando de la Gran Comisión, ¿recuerdan la semana pasada? Y dijimos que la Gran Comisión está escrita en un evangelio y está en una dispensación tal vez distinta a la que estamos nosotros, y lo que estamos corroborando y lo que vamos a corroborar hoy es que aunque el contexto no nos indica que está escrita directamente a nosotros, pero sí aún se mantiene activa para la iglesia hoy en día. Y es lo que vamos a ver hoy día para que quede claro lo de la semana pasada. ¿Les parece? La Gran Comisión se dio antes de la revelación de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada y estamos de acuerdo con eso. ¿A quién se le reveló este misterio de la iglesia? Pregunto.
¿A quién? ¿Específicamente a quién? Al apóstol Pablo. Pablo. La iglesia. Recuerden, la iglesia. Y la gran comisión se dio antes del rechazo del reino de parte de Israel al Mesías que tanto esperaban, y eso lo vimos. Recuerden que se vio un poco en Mateo, que no lo vimos, pero sí, ustedes lo pueden ver en sus casas, en Mateo 12, empezando en Mateo capítulo 13, y oficialmente en Hechos capítulo 7, con la muerte de Esteban, ¿ya? Donde vimos ahí una palabra que en otras versiones dice que el Señor estaba de pie, de pie. Y después de ese pasaje, en los libros que siguen, aparece el Señor sentado, ¿ya? Algo interesante, por decirlo menos. La gran comisión se dio al final de los evangelios y al principio de Hechos. Es interesante y es importante decir que la iglesia, ¿qué es lo que espera la iglesia hoy? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? El arrebatamiento, ¿cierto? Como parte del proceso de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo comienza la iglesia? Hechos capítulo 2, ¿con qué hecho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Pero ¿cuál es el cambio que sucede en ese momento? Pentecostés. Que es algo no menor y que tiene que ver con el rapto también. Porque es interesante que la iglesia surge de un evento repentino, que es baja el Espíritu Santo. Y terminará el periodo de la iglesia con un evento también que será repentino, que es el arrebatamiento. Porque juntamente con la iglesia, juntamente con nosotros, si es que el Señor viene cuando estemos vivos, será arrebatado de la tierra el Espíritu Santo. Muy interesante, ¿no? Nace la iglesia con un evento repentino, termina el periodo de la iglesia con un evento también que es repentino. A propósito no está dentro de los apuntes, pero sí es importante decir porque hace poquito un señor dijo que mencionó una fecha en la cual iba a ser creo que era el 18 de septiembre, que el Señor iba a venir por la iglesia. Lo dio la fecha. No sé si alguien lo vio en la noticia. Ayer estuve escuchando un estudio acerca de eso y déjenme decirles que perdí la cuenta de todos los pseudo cristianos apologistas que han determinado una fecha en la que el Señor viene. Y todos se han equivocado. Por eso es importante que nosotros no debemos de marearnos con eso, a propósito de un pasaje que vimos también la semana pasada, donde el Señor le entrega la gran comisión a los apóstoles. ¿Qué les dice? Cuando los apóstoles le hacen una pregunta al Señor, ¿cuál es la pregunta? Sí. Pero ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás tu reino en este tiempo? Y como bien dice Donna, ¿cuál es la respuesta del Señor? No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. Por lo tanto, no nos pierda tiempo en ver los tiempos. Es mejor mantenerse enfocado en la misión por la cual estamos nosotros acá en la tierra, que es ser y hacer discípulos. ¿Amén? Ahora, cuando alguien diga una fecha, 18 de septiembre de 2024 vendrá el Señor, en lo que puede poner atención usted es que no es la fecha. No lo es. Cuando alguien menciona una fecha, bueno, el dato que puedo tomar de eso es que el Señor no va a venir en esa fecha, ¿ya? Porque no nos corresponde a nosotros indicar los tiempos. ¿Ok? Vamos a ver directamente, vamos a echar un vistazo hay 5 pasajes donde se menciona la Gran Comisión, ¿ya? Y es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? El primer pasaje es Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y si alguien lo tiene, me puede ayudar, por favor.
Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Esta es la comisión original, ¿cierto? Recuerden que dijimos que aunque cambió el contenido de la Gran Comisión, de lo que predicamos y enseñamos, hay un leve detalle que no es menor, del cual es modificado. Si vemos en las cartas de Pablo, Pablo vuelve a mencionar la Gran Comisión, específicamente como es mencionada acá en Mateo capítulo 28, ¿no, cierto? Ahora bien, ¿no la menciona porque no es necesario realizar la Gran Comisión? Eso es lo que vamos a resolver hoy, ¿ya? La comisión original, Cristo les dijo a sus apóstoles que fueran a a ser discípulos, haciendo dos cosas. ¿Qué cosas? Les instruyó. Según Mateo capítulo 28, 19 al 20. Les dijo, id a todas las naciones, primero bautizándolos y enseñándoles, ¿cierto? Les instruyó a hacer dos cosas, bautizarles y enseñarles. Y este mandamiento en principio no ha cambiado. No ha cambiado. Tenemos que ir. ¿Aún sigue vigente el ir a las naciones? ¿Las misiones siguen vigentes? Claro que sí. Porque todavía Dios quiere que llevemos el mensaje de Cristo a todas las naciones. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Hablando de misiones. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Tienen? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios todavía quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Quiere que todos los hombres sean salvos y en todo lugar. Por lo tanto, nuestra comisión, la gran comisión, bajo este punto, sigue activa para nosotros. ¿Tenemos que ir todavía a las naciones? ¿Tenemos que misionar? Claro que sí. ¿Ya? Hay un ejemplo, la iglesia de Tesalónica, Primera Tesalonicenses capítulo 1. Vamos allá, para sacar ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Ya? Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El testimonio es importante. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hay un propósito de la tribulación. Siempre la tribulación nos va a acercar más al Señor. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. A propósito de misionar. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios
se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, él dijo, terminó concluyendo, nosotros ya, ustedes lo han hecho todo, nosotros no tenemos que hacer ya absolutamente nada. Por su testimonio, y ustedes han ido a otras regiones a hablar, conocen de ustedes y han llevado el Evangelio a todo lugar. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros como iglesia. ¿Ya? Ellos iban a todas partes a predicar el Evangelio. Y esa es una de las tareas que tenemos que llevar a cabo cuando ya terminemos toda la visión del discipulado. Lo que corresponde hacer es evangelizar. ¿De qué forma? De todas las formas que tengamos a la mano por hacer. ¿Ya? Individualmente, generar conciencia en que cada uno de nosotros tiene que evangelizar. Pero para eso tenemos que enseñar cómo debemos de evangelizar, cómo debemos de compartir el Evangelio de forma correcta. Que las reuniones de mujeres tengan carácter, siempre tengan un carácter evangelístico. Que la reunión de hombres también siempre tenga un carácter evangelístico. ¿En qué sentido? Que siempre estemos pensando en invitar a alguien para que le podamos predicar el Evangelio. Que las reuniones dominicales también tengan un carácter evangelístico. ¿En qué sentido? En que está la posibilidad de que podamos invitar a nuestra familia o amigos a que puedan escuchar la palabra del Señor. Las reuniones en casa. Tal vez va a terminar este proceso de discipulado en las casas, pero ¿por qué vamos a terminar? ¿Por qué tendríamos que terminar las reuniones en casa en esa dirección? Tal vez pueden ser con un carácter evangelístico. ¿Les parece? Es una buena idea. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que estar enfocado en alcanzar a los inconversos. Así que vemos que las misiones todavía se aplican hoy en día. ¿Cuáles son los elementos? Dijimos, misiones, la enseñanza y el bautismo. La enseñanza. Todavía Dios quiere que enseñemos las escrituras a todas las personas. ¿Cierto? ¿Sí? Miren lo que dice Pablo. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 27. Pablo es un ejemplo en ese aspecto. Pablo nos rehuyó a enseñar todo el consejo de Dios, con abundancia de palabras, pero no con palabras de hombres, sino que palabras que provenían del consejo del Señor. Y a todos los que podía, a todos los que podía. Hagamos un ejercicio sumamente simple. Por ejemplo, individual, y esto es a conciencia. ¿Quién falta de los que tú dices amar que tú no le has hablado del Señor? ¿Falta alguien? ¿Faltará alguien por ahí que tú no le has predicado el Evangelio? Ahora la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no me atrevo a predicar el Evangelio? ¿Por qué no lo he hecho? O tal vez sería bueno anotar una lista, empezar a orar por ellos, para que el Señor nos dé el momento indicado para poder hablarles del Señor. Hay una cosa importantísima que tenemos que tener en claro. Primero, es entender nuestra misión. ¿Cuál es? Ser y hacer discípulos. Pero no obstante, el no predicar es una desobediencia de parte de nosotros como iglesia. Como iglesia y también de forma individual. Ahora, mientras leíamos el Salmo 145, una de las cosas que dentro de la grandeza de Dios, dentro de su poder, dentro de lo grande que es que nosotros no podemos entender, menciona muchas veces la palabra misericordia. Porque creo yo que si la misericordia, si Dios no tuviese misericordia de nosotros no estaríamos con vida, creo yo. Y creo que también lo que tenemos, todo lo que tenemos, proviene del Señor. Y todo lo que hagamos que no glorifica a Dios es tiempo perdido. No digo que nos volvamos fanáticos, en el sentido de, no sé, estar todos los días en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de tener una comunión con el Señor cada día en lo práctico. ¿Ok? Pero a propósito de la misericordia, imagínense, Dios tiene misericordia de nosotros, ¿cierto?
Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no tenemos misericordia de los que aún no conocen al Señor? ¿O por qué no nos detenemos y no pensamos tan solo en nosotros, sino que pensamos en el prójimo, en el que decimos amar y les compartimos el Evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo? ¿Por egoísmo? ¿Por falta de convicción? No lo sé. Ahí cada uno de nosotros tiene que analizar, debemos de analizar nuestra vida y decir, pero ¿por qué no hablé? Pues la vida no nos pertenece. Y el pasaje dice, miren, es interesante que Hechos 20:26 dice, por tanto yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre de todos. ¿Y de qué forma? El apóstol Pablo dice que está limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciar el consejo de Dios a todos. A nosotros nos corresponde entregar el Evangelio. Lo que hagan las personas con el Evangelio, si lo aceptan o lo rechazan, es trabajo del Espíritu Santo. Pero nuestra tarea es, por lo menos, entregar el mensaje. Amén. Pablo instruyó a Timoteo, un ejemplo de un buen ministro que también se ocupara de la enseñanza, de la escritura y de la palabra de Dios. Lo voy a leer yo, por razón de tiempo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Me voy a saltar, por eso le dije que no lo buscara. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la preocupación en la palabra del Señor. Me salté los versículos, por eso les dije no los busquen. ¿Ya? Solo mencioné lo que era importante. Ahora, pero lo importante acá, la gran comisión, Mateo capítulo 28, le corresponde a la iglesia en un contexto doctrinal. Sí nos corresponde, pero debemos establecer el contexto. Eso es lo importante. ¿Ya? Con eso tienen que quedarse. Sí fue mencionada directamente a los apóstoles, ¿cierto? Pero sí nos corresponde en su debido contexto. Dijimos, ¿sigue activa el tema de enseñar, la enseñanza? Sí. ¿Sigue activo el tema de ir a todo el mundo? Amén. Sigue activo el tema de la enseñanza y aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener. ¿Por qué? Aquí hubo un cambio. Después de que Israel rechazó el reino de parte de Cristo. ¿Ya? Al final de los evangelios, cuando Dios estaba por ofrecer el reino una vez más a Israel, la enseñanza de la Gran Comisión incluía el evangelio del reino literal acá en la tierra, establecer su reino, el milenio acá en la tierra. Ese era el mensaje de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28. ¿Ok? ¿Queda claro eso, no? Porque fue dado a los apóstoles. Y incluye, dice ahí, cosas que os he mandado a vosotros. ¿Quiénes eran los vosotros? Los apóstoles. ¿Ya? Y hay cosas que nosotros no nos podemos apropiar de esas cosas que mandató directamente a los apóstoles. Porque estamos en otra circunstancia. Aún no estaba el Espíritu Santo, por ejemplo. Aún no existía la iglesia. ¿Ya? Acuérdense que la iglesia recién, o sea, parte con el Espíritu Santo, pero recién comienza, tal vez, con la conversión de Saulo, con Pablo. ¿Ya? Después del rechazo del reino, vemos que Dios dio el evangelio de la gracia, ¿a quién? A Pablo. Y ahí es donde tenemos que aplicar la Gran Comisión en su debido contexto. El mensaje inicial de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, era establecer el reino literal en la tierra, ¿ya? A la nación de Israel. Ahora cambia. La Gran Comisión ahora en este tiempo sigue activa, pero el mensaje es el Evangelio. ¿Ok? ¿Me siguen o no? ¿Sí? Ya.
Por ejemplo, en 1 Corintios, no lo busquen, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, que define el Evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que predicamos hoy entonces? El Evangelio de la gracia. ¿O predicamos el reino, que Dios va a establecer el reino? No, porque eso es por eso los judíos. Por eso es importante mencionar que este periodo de la gracia es un momento en donde Dios apretó el botón al reloj y lo puso en stop. ¿Ya? Pero llegará un momento cuando el Señor venga por la iglesia primero, ¿cierto? Después baje a la tierra. ¿Y a qué vendrá? A reactivar esta gran comisión que inicialmente tiene que ver con Israel. Siempre ha tenido relación con Israel. Por eso nosotros, cuando en lo de la enseñanza anterior yo le decía, nosotros somos injertados. Las promesas que son para Israel son para Israel. La iglesia no se puede apropiar de promesas que son específicamente para Israel. ¿Ok? Por lo tanto, estamos en un periodo, un periodo de gracia. La enseñanza de Cristo, los evangelios, no tiene primacía para nosotros hoy en día en la iglesia, porque forma parte del Antiguo Testamento, de los pactos de la promesa que Dios hizo únicamente con Israel. Ahora es diferente. Miren, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y el versículo 16. Los apóstoles, ¿cómo conocieron al Señor? Sí, pero ¿de qué forma fue su relación con Él? Física. ¿Cierto? Caminaron con Él, por eso hoy en día ya no hay apóstoles. ¿Y cómo es nuestra relación con Dios hoy? O sea, con el Señor. Espiritual. Exacto. Miren, 2 Corintios 5, 16. ¿Qué dice? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aquí es lo importante. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sino que nuestra relación con Cristo ahora es de una forma espiritual. Ahora, durante la época de la iglesia, la enseñanza de Cristo a través de Pablo tiene primacía para nosotros. El evangelio de la gracia. ¿Queda claro esta parte, cierto? ¿Sí? Mateo capítulo 28, la gran comisión, sigue activa para nosotros hoy en día, en razón de que los elementos se mantienen. Ir y predicar a todas las naciones, misiones, enseñándoles. Lo que cambia es el contenido del mensaje, del evangelio del reino al evangelio de la gracia. ¿Y qué es lo que nos queda? Ir bautizándolos. ¿Seguimos bautizando hoy en día? Así es. El bautismo. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. 3 o 13. 13. 1 Corintios capítulo 1, el bautismo. ¿Ya? Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo fue bautizado según su conversión y su salvación, ¿cierto? Y durante su ministerio, Pablo también bautizó a otros. Por eso la relevancia de, guardando la proporción de la comparación entre Cristo y Pablo, es importante que obviamente nosotros seguimos y tenemos que mirar a Cristo, ¿cierto? Porque es Dios, obviamente. Pero en la doctrina tenemos que poner atención en Pablo. Obviamente no somos enviados a bautizar en el mismo sentido que somos enviados a predicar el Evangelio. ¿Ya? Pero esto no niega que Pablo haya bautizado. Pablo bautizó. Y de hecho el bautismo en la ley era el bautismo de arrepentimiento para esperar al Mesías. Es un bautismo distinto. Y ustedes si ven en Hechos, cuando empieza Hechos, empieza una transición.
desde los judíos a los gentiles. Una transición de la ley a la gracia. ¿Qué entendemos por bautismo? Para que quedemos claros con eso. Yo sé que lo saben. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿O qué significa para nosotros? El bautismo es el primer acto de obediencia de un creyente. Por eso un discipulado, cuando estemos discipulando, creo yo, dentro de las cosas buenas, creo que si estamos discipulando a alguien y no quiere bautizarse, que no sea, obviamente si estamos en invierno y no tenemos una piscina con agua temperada, es lógico que no quiera bautizarse en ese momento. Pero si él dice, bueno, ya cuando haga más calor me quiero bautizar, se puede seguir con el discipulado. Pero si alguien no quiere bautizarse por capricho o por no obedecer a Dios, yo creo que no es bueno seguir con el discipulado. Porque si alguien no es obediente o no cumple el primer acto de obediencia con Dios, déjenme decirles que no va a cumplir con ninguno de los que siguen más adelante. Sí, cumplir mi mandamiento. Exacto. Si vosotros me amáis, cumplid mi mandamiento. Lo repito porque para que se escuche la grabación. Gracias, hermano. Por lo tanto, y uno de los pasos que hablábamos también en la filosofía del discipulado, ¿se acuerdan? Identificación con Cristo. En el fondo es, miren, ahora tal vez no tiene tanto valor, tanto sentido, tanta relevancia para nosotros. ¿En qué aspecto? En que tal vez en la época de Pablo, cuando alguien se quería bautizar y se identificaba con Cristo públicamente, arriesgaba no una burla somera, sino que arriesgaba cárcel y muerte, que es cuestión que nosotros hoy en día no arriesgamos. Ayer veía, aunque aún está activa la persecución a la iglesia, ayer veía en Canadá que están quemando iglesias en Canadá. Y los países africanos, ¿para qué decir? Las guerrillas africanas han acribillado a iglesias completas. En el Islam también. Entonces, nosotros, hermanos, estamos... sí, no quería ocupar ese término porque estamos bien. Estamos bien. Pero a veces estar demasiado tranquilo, demasiado bien, produce un letargo en la iglesia. ¿Se recuerdan el primer movimiento grande de la iglesia primitiva cuando fue? Cuando empieza la persecución a los primeros cristianos. Y ahí como arrancan, se expande el evangelio. Entonces, bueno, no es la idea que llegue la persecución o que tengamos que pasar por sucesos así para que podamos despertar y entender el peso de lo que significa identificarnos con Cristo. ¿Okay? Para resumir este punto, tenemos que entender que hay cambios que Dios ha hecho en el contenido de la Gran Comisión. En el evangelismo, por ejemplo, ya no predicamos el evangelio del reino como Cristo y los apóstoles durante el tiempo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Predicamos ahora el evangelio de la gracia de Dios, que el Señor reveló ¿a quién? ¿A quién le reveló este evangelio de la gracia? A Pablo. A Pablo. Después de su conversión en Hechos capítulo 9. Por eso la conversión que tuvo Pablo. Por eso es lo que dijo Cristo cuando tuvieron ese encuentro. Déjenlo. Déjenmelo a mí. Porque a este yo lo voy a ocupar. Instrumento mío será útil. ¿Y fue así? Claro que sí. Toda la doctrina de la iglesia, todos los misterios que fueron ocultos en el Antiguo Testamento fueron entregados a este tremendo hombre de Dios llamado Pablo. El hombre que llegó a decir, sed imitadores de mí. ¿Alguno de nosotros puede decir eso? Imítenme a mí. Él dijo, sed imitadores de mí. Lo importante es lo que sigue, así como yo de Cristo. ¿Ya? En el evangelismo tenemos esa modificación. En la edificación ya no enseñamos con primacía o en el primer lugar la enseñanza de Cristo en los evangelios, sino que la enseñanza que Cristo dio al apóstol Pablo tiene primacía para hoy. ¿Ya? Recuerden lo que dijo Pedro, que caminó, que vio la transfiguración del Señor
¿Qué dice él con respecto a las cosas que vemos en comparación con la palabra? La palabra profética es más segura. Exacto. Tenemos la palabra profética más, que bien hacemos en estar atentos a ella. Y lo dice Pedro, que Pedro caminó con el Señor. Lo dice Pedro, que vio al Señor en el monte de la transfiguración, que vio los milagros. O sea, la palabra del Señor es lo más seguro. ¿Dónde más encontramos la gran comisión? A ver. Solo las voy a mencionar por razón de tiempo, rápidamente. ¿Dónde más encontramos la gran comisión? Dije en 5 pasajes. Hay un pasaje que se usa mucho en evangelismo, que muchas agencias evangelísticas o movimientos, Ray Comfort, lo usan mucho. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ya? Solo por mencionar la importancia y la relevancia del evangelismo, de compartir el evangelio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Estamos viendo la gran comisión en Marcos capítulo 16, versículo 15. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero por la bendita misericordia de Dios es poder de Dios para nosotros, que no estamos perdidos, que tenemos la salvación. ¿Eso es relevante o no? ¿Es importante? Claro que sí, claro que sí. Y esto es, pero los que se salvan, esto es a nosotros. Este dice amén. Es poder de Dios. Porque el único que puede salvar es Dios. Y lastimosamente, para muchos, a quienes nosotros le hemos predicado el Evangelio, estos tipos están locos. Locura para los que se pierden. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esta gente que se junta los días domingos a las 11 de la mañana y en Nemesio Vicuña 35-72, están todos locos. Bendita locura que me lleva a Dios, bendita locura que me entrega confianza, que ni aun la muerte tiene potestad sobre mí. Llámenme loco, pero tengo la vida eterna. Pero que eso no nos haga arrogantes en decir nosotros tenemos algo que los otros no tienen, sino que más bien nos haga sensibles en entender de que si alguien que con nosotros amamos, nosotros queremos, no conoce al Señor, va camino directamente al infierno. Al infierno. Y déjenme decirles que quienes aún no han experimentado la muerte de un familiar cercano, te aseguro que cuando experimentes la muerte de un familiar o de alguien a quien tú amas, lo primero que se vendrá a tu mente será: ¿le hablé? ¿No le hablé? ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? Yo he perdido a 2 familiares cercanos, mi papá. Y cuando fui corriendo, apresurado a esperar despedirme de él antes que partiera, lo primero que le pregunté a su oído fue: papá, ¿dónde está Cristo? Y él con su mano, porque tenía su cuerpo paralizado, con su mano tocó su corazón. Y eso puso en mí una tranquilidad tremenda.
Cuando estaba de vacaciones, donde mi hija, mi yerno, partió mi hermano. No sé. No tengo esa seguridad. Y eso verdaderamente duele. Porque lo primero que uno piensa es eso. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? Somos responsables. Somos responsables porque lo que administramos es tremendamente valioso. El Señor ha puesto en nuestras manos el poder de Dios para salvar a las personas. Y a veces no lo compartimos. Sin duda que la salvación depende del Señor. Sin duda que el arrepentimiento y la conversión proviene de un trabajo del Espíritu Santo. Pero nuestra labor mínima es abrir nuestros labios y compartir el Evangelio. No, mañana lo voy a hacer. Nos jactamos del hoy, nos jactamos del mañana. ¿Por qué no vivir el día a día pensando en el Señor? ¿Cómo ser mejor para Él? Nos proyectamos en nuestra vida. Mira, imagínense, yo en lo personal, parece que fue ayer que ya había entrado a mi trabajo, ya estoy a 5 meses de jubilarme. Y si ustedes me preguntan por el tiempo pasó volando. ¿Perdí tiempo? Claro que sí, porque sí. Pero lo importante es, como alguien me preguntaba por ahí, me dice, ¿usted qué va a hacer ahora que terminó de trabajar? Le dije, nada, pues, nada, voy a flotar, voy a levitar. Y se reían porque los demás piensan, ¿qué va a hacer? O sea, si yo no trabajo o hago algo relacionado con lo material, estoy haciendo nada. Y yo le dije, no, yo tengo mi vida resuelta. Y el resto de vida que me queda le pertenece al Señor. Y eso está resuelto. ¿Para qué quiero más? O sea, para cambiar el auto. ¿Para qué quiero un auto nuevo? Que funcione. Acá, la sociedad ha cambiado. Nuestras prioridades han cambiado. A propósito, los hermanos, los animo a que podamos reunirnos en esta primera reunión de varones, porque el primer tema tiene que ver con eso. Carrera de ratas. En qué invertimos nuestro tiempo. Pasa el tiempo y no nos damos cuenta y hemos gastado nuestro tiempo en cosas banales. Ha cambiado la mentalidad del ser humano. Para terminar, solo mencionar los pasajes en donde está inversa la Gran Comisión. Juan capítulo 20, versículo 21, que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también los envío. ¿Ya? También está en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48, que dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase, de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Seguimos predicando el arrepentimiento de pecado? Sí, así es. Y la quinta mención de la Gran Comisión está pasando los evangelios. Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Vamos allá para terminar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora, hoy? En nosotros. Poder de Dios para salvación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué elemento falta para cumplir bajo este pasaje la Gran Comisión? Dios ya cumplió su parte, ¿cierto? Dice, recibiréis poder. ¿Hemos recibido poder? Claro, porque ya vino el Espíritu Santo y ya mora en nosotros. ¿Y la parte del hombre cuál es? ¿Cuál es? Ir.
en Jerusalén, primero los judíos, después los judíos mezclados con gentiles, y hasta lo último de la tierra. Así como Cristo envió a sus apóstoles a testificar, también nos ha mandado a nosotros. Y Él espera que nosotros vayamos y testifiquemos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos las herramientas. Recuerden que los primeros creyentes no tenían la palabra completa, solo tenían la ley. Nosotros tenemos todos los misterios revelados hoy, porque Dios usó a Pablo para eso. Algo maravilloso. Tenemos más herramientas aún. Y vemos este mismo principio, ¿ya? Desde la ascensión de Cristo en el capítulo de Hechos. Dios cambió el contenido de la predicación, de nuestro testimonio. Ya anunciamos que el reino se ha acercado. Anunciamos la salvación a todos, a judíos y también a gentiles, tal como Dios reveló por primera vez a Pablo. Conclusión. Pablo nunca repitió la gran comisión en sus epístolas. Nunca la repitió. Ni tampoco nos dio una nueva comisión. ¿Cierto? No hay una nueva comisión. Pablo nunca usó las mismas palabras que el Señor utilizó, es decir, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No utilizó las mismas palabras. ¿Por qué no las repitió? ¿Por qué no repitió las mismas palabras el apóstol Pablo? ¿O por qué no repitió Pablo la comisión? Porque no tuvo necesidad de hacerlo. Porque estaba implícita en la doctrina. No había necesidad de repetir la gran comisión que el Señor dio originalmente, porque el Señor ya se la había dado a sus discípulos, a aquellos que lo seguirían después de su resurrección y después de su ascensión. Pablo vivió la gran comisión en principio y enseñaba que todos los cristianos deberíamos de hacer exactamente lo mismo. ¿Tenemos el deber de evangelizar? Sí. ¿De bautizar? Sí. ¿Solo el pastor puede bautizar? ¿Quién dijo sí? No. No. No es solo responsabilidad del pastor, sino de todos. Y es lindo que usted pudiera bautizar a su hijo, por ejemplo. A su papá. A su suegro. A su suegro. Dije evangelizar, bautizar y de enseñar a los creyentes a obedecer los mandamientos del Señor. Aquí lo más importante de todo lo que vimos es echar por tierra lo que algunos dicen, que la gran comisión no es para hoy, para la iglesia, bajo este contexto hiperdispensacionalista, ¿ya? Que no le corresponde a la iglesia. Pero la comisión sigue activa. ¿El mensaje ha cambiado? ¿Sí? Del evangelio del reino a la nación de Israel al evangelio de la gracia, ¿ya? Lo más importante aquí es que los pasajes de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro de Hechos, que contiene la gran comisión, deben de entenderse en su debido contexto, para evitar errores graves, gravísimos. Y bueno, les voy a leer el último versículo, 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿cierto? Las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que queremos que nosotros no nos pase? Ya no podemos torcer las escrituras. Y por eso tenemos que aplicarlas a su debido contexto. Ya la próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo 2 problemas que pasan hoy en día que tienen que ver con el torcer la escritura. El mal uso, y aquí a muchos vamos a tener que cambiar un poco una percepción con respecto a cosas que nos han enseñado, un modo de interpretación, que es el alegórico. ¿Existen los cuadros, los tipos y la alegoría en la escritura? ¿Existen o no? Sí, claro que sí.
Pero al alegorizar todo, nos puede hacer que torzamos la escritura. Y vamos a ver un término conocido, un poco raro el término, pero es anacronismo. Es sacar fuera del tiempo pasajes de la escritura. ¿Ya? Y es lo que pasa hoy en día, por eso algunos dicen que ponen fechas diciendo que el Señor va a venir tal fecha, porque sacan pasajes y lo interpretan fuera de tiempo. Amén. Por lo tanto, nuestra tarea es ser y hacer discípulos. Y entregar, evangelizar, enseñar y bautizar.